meternos en la siguiente intervención, que es la del doctor Miñarro, que él ya sabe que yo siempre llamo maestro porque es un maestro absoluto en lo que hace, ¿no? Y, en fin, y hoy nos va a demostrar precisamente esa maestría, porque yo hace años le oí una conferencia sobre el Cristo sindónico. Este es el único Cristo, yo siento decir que para mí es el único Cristo sindónico que existe, porque es un Cristo hiperrealista en el que se ha recogido, se ha querido hacer una copia exacta basándose en las heridas que aparecen en la síndrome. Es, yo creo, una pieza única en el mundo, claro, no solamente por ser una copia de la síndrome, sino porque además tiene un trabajo detrás de investigación, de estudio, que pocas veces se puede entender, ¿no?, si no hay alguien que te lo explique. Entonces, yo decía que le oí hace años al doctor Miñarro una intervención sobre las características concretas del Cristo de la síndrome. Y dijimos, bueno, una de las razones de que hagamos la convención en Córdoba es que vamos a poder ver el Cristo todos, si no me equivoco, mañana, porque ahora ya cada vez que digo hoy o mañana todo el mundo me dice, no, va a ser mañana hoy. Bueno, pues sí, mañana iremos, no hoy, sí, como estaba previsto al principio, sino mañana iremos a verlo. Pero vale la pena que su autor nos lo explique, pues sin más. Bien, muchas gracias. Bien, pues la verdad que es un tema complicado. De hecho, he seleccionado simplemente unas imágenes que van a completar perfectamente. Mañana las voy a completar cuando ya tengamos la oportunidad de ver la escultura in situ, ¿no? Entonces, evidentemente, todo este crucificado no habría sido posible sin mis antecedentes sobre los estudios de la síndrome, sin incluso haber estado incluido ya en el EDICE y todo eso, ¿no? Entonces, eso es una cosa absolutamente obvia, ya que lo que queríamos hacer de alguna manera era llevar a la crucifixión, llevar todos los estudios desde el punto de vista de la medicina forense, desde el punto de vista antropométrico, a lo mejor no con el objetivo de que la imagen fuera un Cristo documental, con un valor absolutamente detallado de todos los aspectos de la sábana, porque no tenía un objetivo exclusivamente científico, sino que era un encargo de una hermandad de penitencia, de la Hermandad Universitaria de Córdoba, que quería tener una imagen que fuera perfectamente coherente con una de las cosas que tiene la universidad, que es la multidisciplinaridad, un Cristo que representa el conocimiento científico, que representa el conocimiento histórico y que es un Cristo de nuestra época. Y un Cristo de nuestra época hecho con los conocimientos que tenemos hoy de la crucifixión y que tenemos hoy incluso de la pasión de Cristo, basado en el, como se ha llamado a la sábana santa, el quinto evangelio. Es decir, si no fuera precisamente por los estudios de la síndrome, no sabríamos muchos detalles de los que hoy conocemos de la pasión de Cristo. Y si el hombre de la síndrome verdaderamente es Jesús de Nazaret y es un crucificado, pues probablemente esa información que nos da pues es absolutamente interesante para que alguien como un imaginero, que yo de hecho me he dedicado y me dedico a la imaginería desde hace muchos años, enfrentándome a la representación de crucificados anteriores a este, pues dejara pasar estos estudios, estos conocimientos que creo que son de una información valiosísima. Y lógicamente el encargo de la Hermandad Universitaria me daba la posibilidad de poder llevar esto a la realidad. Si nosotros hiciéramos un recorrido que no me corresponde a mí, sino que lo hará mi compañero y amigo Alberto Villar en Cabra, un recorrido por la iconografía, pues ya veremos cómo verdaderamente no se ha representado nunca la crucifixión desde un punto de vista realista. Por ejemplo, si quisiéramos ver un crucificado realista, este que veis aquí es uno de los experimentos de Pierre Barber, es decir, coger a alguien muerto y crucificarlo. Y entonces pues estamos viendo esto. Él hizo esos experimentos basados en las fotografías del Jus Henry del año 31 y estuvo, pues, de alguna manera dándose cuenta de que la información anatómica que contenía la sábana santa era de un realismo extraordinario. Y entonces el tema del punto de Destaux fue algo que él aportó y todas estas cuestiones que sabemos ahora y que representamos. Tenemos incluso una consecuencia de los estudios de Pierre Barber en este crucificado de Villanger, de un compañero suyo, que además de médico era escultor, y fijaron cómo esa imagen pues también tiene una serie de características, sí que se parecen a los crucificados de alguna época determinada de las representaciones artísticas, pero que de alguna forma pues se está hecho en base a los estudios directos del cuerpo colgado de una cruz. Y aquí tenemos los experimentos de un médico sevillano, de un forense del año 50-51, el que veis que es absolutamente interesante, ¿no? El doctor Delgado Roy cogió un cadáver de los que se pueden coger, que son cuerpos donados, evidentemente muy esqueléticos, como veis aquí,
y lo crucifica, no es que lo crucifique con clavos, pero sí que lo pone en la mesa de Stassen, que es una mesa que se utiliza en cuestiones forenses, y que podía poner en posición vertical. Y entonces, bueno, incluso ensayó la lanzada del costado. Y un hecho muy curioso, que pensamos que alguien que muere en cruz, una vez que entra el rigor mortis, pues la cabeza se sigue quedando descolgada. La cabeza con el rigor mortis se levanta de la manera que vemos abajo, porque el rigor mortis de los complejos mayores, que son los músculos posteriores del cuello, son más potentes que los del esternocleidomastoideo, que incluso rotan la cabeza hacia un lado cuando entran en rigidez. Bueno, esto es interesante. La lanzada del costado, fijaros la forma de labio que tiene. Es muy difícil verla de verdad en los crucificados, sobre todo del barroco. Sin embargo, hay algunos de la transición gótico-renacimiento que los tienen. Representa perfectamente la forma de una herida post-mortem. Cuando ya no hay retracción de la piel, la herida reproduce fielmente la forma del instrumento que la causa. Bueno, y aquí vemos el crucificado de Ricci. Siempre cuando tienes un encargo de estas características, pues evidentemente pues te ves abocado a la consulta de lo que hay anteriormente hecho, que sea realista, que se base en las sínones, y el único ejemplo que creo yo que cabe reseñar, pues es precisamente este crucificado de Ricci, porque evidentemente sí que representa de alguna manera topográfica las heridas. Yo no estoy para nada de acuerdo con la composición. Nadie que queda cadáver en una cruz, habéis visto los experimentos de Barber, queda con el brazo en flexión, porque es imposible, ¿eh? A no ser que la rigidez fuera tan espontánea que se quedara como en lo que se llama espasmo cadavérico. Eso también se describe en medicina legal. No es el caso este del espasmo cadavérico. Hay una muerte y tras la muerte, al cabo de poco tiempo probablemente, se inicia un proceso de rigor que simplemente deja el cadáver colgando de la cruz como debe de ser. Bien, yo el antecedente que tenía sobre las cuestiones básicas de esto, en principio eran los antecedentes anatómicos. Ya mi tesis doctoral versó sobre la anatomía topográfica para la representación del crucificado en escultura en el año 87. Bueno, pues la verdad que para eso, pues aparte de haber hecho estudios sobre cadáveres, haber asistido a disecciones y todo eso, que evidentemente hay que bajar al plano humano y al plano del contacto directo con el cadáver, es fundamental. También los estudios de modelos del natural. Para aquella época utilizaba yo modelos de la Facultad de Bellas Artes, a los cuales martirizaba colgándolos de anillas, porque claro, no lo podía crucificar, pues no se iba a dejar, pero sí es verdad que hacíamos colgamientos, y hacíamos colgamientos que el modelo sufre, evidentemente, con los colgamientos. Cuando hay mucho tiempo en los que está pendiente de los brazos y no tiene apoyo en los pies, o el apoyo de los pies le falla, pues evidentemente el proceso es delicado y complicado. De esa manera podía estudiar un poco la mecánica de la crucifixión, es decir, cuál es la mecánica, la biomecánica de la crucifixión. Sabéis que muchas veces en los estudios de las síndones se habla de que el crucificado de las síndones, que es el yacente de la síndone, porque no lo vemos crucificado, pero sí deducimos que lo estuvo, precisamente por los regueros de sangre. Vemos esos dos ángulos de los hilos de sangre de la muñeca de la mano izquierda y decimos perfectamente, y los regueros del brazo. Hay dos posiciones, una cuando se levanta para respirar y una cuando cae. Se levanta y cae. Esa era la dinámica del crucificado en la cruz. Esa era la manera que tenía de tomar aire. Su hambre de aire solamente se podía, de alguna manera, ver saciada si era capaz de levantarse sobre las heridas, apoyarse y tirar de los brazos, erguirse y caer. Eso era algo constante hasta que ya empezaban los calambres y desfallecimientos. Evidentemente las pruebas mecánicas o biomecánicas no las hice con cadáveres, sí la hice con modelos del natural en su tiempo, y lo que sí estuve utilizando, que ya lo veréis para esto, pues fue un modelo anatómico de los que se utilizan hoy día en medicina, que sustituyen perfectamente a lo que es un esqueleto, y además el que utilicé ya tenía incluso ligamentos en las articulaciones y todo eso, para que funcionara perfectamente como funcionan las articulaciones de un cuerpo humano auténtico, con basculación del omóplato, basculación de la clavícula, en la posición de crucifixión. Con todos esos estudios hice el boceto. Esto fue lo que se presentó. Fijaros qué curioso, las circunstancias han querido, y precisamente las circunstancias adversas han querido que nos veamos aquí, en esta misma sala. En el año 2008 presentábamos en una ponencia el boceto del crucificado de la Hermandad Universitaria. Y precisamente, pues prácticamente, a los años de esto, estamos en el 16, han pasado 7, 8 años, y estamos ya ahora aquí presentando pues una imagen que ya tiene en Córdoba un lugar y un sitio. Bien, y estos son los bocetos que se presentaron. Esos bocetos se hicieron gracias a estos estudios.
Aquí veis el modelo que he utilizado. Este era el modelo de mi armazón. Este era el armazón y yo lo puedo decir perfectamente. Este es el armazón anatómico que se utilizó para el crucificado que vamos a ver mañana. Y esa posición vamos a ver en el crucificado de mañana. En la primera imagen, que tenemos justamente lo que sería a vuestra derecha, pues veis cuando si un supuesto cuerpo lo colgamos en la cruz por 2 clavos en las manos, no tiene clavos en los pies y fallece, o no fallece, simplemente si no tiene apoyo, pues la postura que adopta es la que vemos en esa imagen, queda totalmente pegado, efectivamente, queda totalmente pegado a lo que es el palo, ¿eh? La espalda pegada al palo y queda colgando. Si el supuesto cuerpo que está suspendido por los brazos tiene también un punto de suspensión en los pies, en el momento en que descuelga, lo que hace, dependiendo lógicamente del ángulo de los brazos y la extensión de las piernas, lo que hace es, la espalda se pega al palo vertical, es decir, a lo que es el estipe, las caderas basculan hacia adelante, las piernas tienden a abrirse y los pies tienden a cruzarse en este sentido, en un sentido interno, ¿no? Como se ve más o menos incluso en la posición del hombre de la síndrome. Bueno, esto lógicamente sirvió no solamente para hacer ese estudio biomecánico, para hacer los estudios de proporciones, bueno, que realmente pues, bueno, se utiliza todas las normas de proporción, porque cuando hacemos esculturas trabajamos con antropometría, pero trabajamos también con los módulos de proporción, es decir, con lo que se llaman las reglas o cánones de los artistas de toda la vida, con los clásicos de alguna manera, incluso con las observaciones anatomistas de los tratados ya del 19, donde se empieza a imponer un poco más que la filosofía de la belleza, la filosofía que se desprende también de esa, pero al mismo tiempo unida a la observativa, que era el estudio de lo anatómico y del natural en directo. Bien, pues esto nos lleva al proceso de modelado, que es uno de los primeros pasos. Se crea un modelo del tamaño, ya puede ser del tamaño escala definitiva 1:1. En este caso decidí hacer un modelo a escala de reducción, el 20% del natural. Y bueno, y este modelo, pues cuando lo vemos terminado, veis que es un fiel reflejo del esqueleto que posó. Se puede decir que este esqueleto que veis ahí fue el que posó. ¿Veis? No sé si os habéis dado cuenta que tiene la cabeza como forrada de tela. ¿Sabéis por qué tiene la cabeza forrada de tela? Porque con un facímil de tela del sudario de Oviedo estuve haciendo experimentos de cubrir esa cabeza con ese facímil del sudario, que era además un calco que había hecho Felipe Montero, que me hizo no sobre tela, lo hizo sobre acetato, pero yo lo transferí a lo que es tejido, y ahí estuve haciendo una serie de pruebas sobre temas de dimensiones, escalones nasales, desviaciones, porque mi intención era que la parte topográfica del rostro obedeciera a la parte topográfica del sudario de Oviedo en este Cristo. De esa manera este Cristo se habla que es el Cristo de la síndone, pero yo digo que es el Cristo de la síndone con la topografía también del sudario de Oviedo. Aquí lo veis. Si os acordáis de la primera diapositiva, y no hace falta que os acordéis, porque para eso la pongo, fijaros lo que le sucedía al cadáver de Pierre Barber, del experimento de Pierre Barber, cómo los pies rotaban. Esa rotación hacia adentro de las puntas de los pies, muy contraria a la flacidez del cadáver, como muy bien ha explicado Marinelli, pues es una de las cosas que se ven verdaderamente también en el hombre de la sábana. Y bueno, y la imagen tiene esa especie de postura incómoda que se ve. La mayoría de los crucificados clásicos, como yo digo, tienen un paso de baile, y esta imagen se ve que no tiene un paso de baile. Es decir, el peso está cayendo sobre los clavos del pie y los pies están rotando sobre ellos, y precisamente una de las piernas, que es precisamente la izquierda, que es la que monta en la derecha, como se deduce del estudio de la Sábana Santa, pues sufre como una especie, no de dislocación, pero sí que podría serlo, de la cabeza del peroné hacia el exterior, porque hay una postura forzada. De hecho, a mí me decía el modelo que me posaba para los temas estos de crucifixión que antes contaba, que el dolor que empezaba a sentir en la rodilla cuando lo hacía apoyarse ahí y mantenerse como en semiflexión era insoportable. Necesitaba extender la rodilla, pero no la podía extender suficientemente. Yo le tenía puesto un apoyo con un calcito, pero bueno, la verdad que es sufrir por parte del que pose y que haga este tipo de experimentos, y al mismo tiempo el que tiene la obligación de ir haciendo y tomando nota también está padeciendo por quien está sufriendo, ¿no? Porque esa es un poco la realidad. Bueno, aquí lo que vamos a ver son algunos detalles del modelo, porque tenemos que recorrer todo el camino hasta llegar hasta el final. Y aquí veis ya cómo ese rostro presenta unas deformaciones. Esto en imágenes de Semana Santa, porque esto no deja de ser una imagen de Semana Santa, es sumamente arriesgado. Porque claro, estamos acostumbrados al equilibrio de la simetría y de la belleza.
Entonces, ¿cómo vemos un rostro deformado que no es simétrico de izquierda a derecha? En la síndrome está ese rostro, pero nosotros siempre buscamos el perfil izquierdo, es decir, el hemirrostro izquierdo porque lo vemos bello. Pero si construyéramos un rostro de la síndrome utilizando los dos hemirrostros derechos, vemos que es un monstruo. Y si utilizamos los dos hemirrostros izquierdos, vemos que tiene una gran belleza. Voy a hacer esto en una imagen que es para culto, es muy fuerte y era lógicamente una aventura en la que yo, no solamente me embarcaba yo como artista, sino que también se embarcaba la hermandad que encarga. Hay que tener en cuenta que esto es un encargo, que no es una cosa que yo hago por capricho, que bueno, que puedo asumirlo perfectamente, a mí no me importa, yo no hago las cosas para que me aplauda, simplemente las hago si creo que estoy convencido para ello y porque tienen un sentido y un argumento y se puede explicar. Esto no obedece a ningún capricho, esto que veis en ese rostro obedece a la síndrome de Turín. No en vano, esa información es magnífica, en base incluso a los mapas tridimensionales que el VP8 nos reveló en el 77, y al mismo tiempo la topografía que se revela del sudario de Oviedo, que nos dice que esas tumefacciones están en los lugares que caben esperarse que estén, si es que ambos lienzos envolvieron el cuerpo del mismo cadáver, en este caso la cabeza. Bueno, aquí vemos ya que una vez conseguido el modelo definitivo, pues se hace un paso del modelo definitivo, en este caso en arcilla, al modelo en madera. Utilizamos un procedimiento además de vanguardia. Yo he sido uno de los artistas que yo creo que debo de estar, porque creo que soy un artista de mi tiempo y debo estar en consonancia con eso. Yo no voy a utilizar una máquina de punto del Renacimiento, no voy a utilizar una escuadra ni una plomada o una escuadra graduada de los griegos, pudiendo utilizar los sistemas de lo que es transposición del modelo que se estudia y se analiza al modelo de madera, con un procedimiento como en este caso fue un escaneado 3D, y al mismo tiempo una exportación de ese escaneado y esas mallas tridimensionales a una máquina de control numérico que no me resuelve la madera, me resuelve el modelo perfectamente como yo lo había diseñado, me lo pasa a la escala que yo quiero, porque en este caso quería que tuviera una estatura que fuese de alguna manera compatible con lo que se ha hablado aquí, más o menos también, sobre el hombre de la síndrome. Tiene 1,77, pero podría tener 1,77 más menos 2, 1,74 más menos 2. Exactamente estamos midiendo, si estamos midiendo las dimensiones de un cuerpo sobre una tela, imaginaros que eso es algo bastante más complejo. Y si medimos esa tela antes del 2002, pues evidentemente era más bajito, y si la medimos ahora, después de la restauración del 2002, pues un poquito más alto. O sea que esas cosas verdaderamente no son importantes. Pero claro, de alguna manera, sí es verdad que el control numérico te hace una ampliación perfecta y matemática. Ahí no hay fallo. Y ahora, lógicamente, en la madera ya se hace el estudio de los detalles, el análisis de la forma, todo lo que haga falta. Llegar a la madera se llega a través del modelo. En el modelo, que es la arcilla, se hace la creación. En definitiva, hacemos como... Yo le digo a mis alumnos, muchas veces piensan que es mucho más artista el que de golpe se tira sobre un tronco de madera y quiere sacar de ahí lo que sea y le salga lo que le salga. Eso es una pura aventura, muy bonita desde el punto de vista del ejercicio creativo y un ejercicio interesante para formar a un artista, pero no es un ejercicio de predicción de resultados. Lo interesante es coger el barro, porque fijaros, cuando hablamos en el Génesis de la creación del hombre, pues Dios no cogió un taco de madera precisamente para crearnos, ¿no? ¿Por qué cogió el barro? Porque quería que fuéramos perfectos, imagen y semejanza de él, ¿eh? Y en el barro se puede hacer perfección porque se puede emplear un lenguaje aditivo y sustractivo, y aditivo y sustractivo, y eso es reversible. Bueno, pues esa es la idea. Aquí veis el proceso de talla. Ya digo que en el plan técnico no me puedo parar mucho, nada más que en algunos detalles después. Aquí vemos que se le ha hecho un hueco, claro, porque tiene los dientes, los dientes lo hizo un mecánico dentista, tiene toda la dentadura completa, la lengua, el velo del paladar, la campanilla. Se ha representado una boca afíctica, es decir, la lengua está proyectada sobre la arcada dental inferior, en un proceso de alguien que le falta el aire y que muere por ese tipo de... La muerte del crucificado es afíctica. En ese momento se inflama el abdomen, esa inflamación abdominal se ve en la síndrome y se ve en este crucificado. También era una cosa importante y valiente, porque allí llegaban muchas personas, incluso alumnos míos, y decían, la barriga la tiene gorda, ¿no es verdad? Pues sí, hombre, es que es una cosa muy llamativa, ve un Cristo barrigón, la verdad, ¿no? Sabéis que siempre son normalmente casi atletas, ¿no? Los representamos con una estructura delgada o musculada, algunas veces excesivamente musculada, y en este caso una barriga gorda inflamada. Pero, en fin, eso es signo también de muerte afíctica. Bueno, y algunas cosas que, por ejemplo, en los ojos también hay un cierto estrabismo convergente. Todo eso son riesgos. Como veis, tiene un documento que se está introduciendo por el hueco precisamente de la cabeza. Ahí lleva un pequeño documento
que por cierto ahora no recuerdo qué documento le introducimos, qué texto, qué contenido tenía. Ninguna tontería seguro, pero en fin. Bueno, y aquí veis los ensayos. Esto no es un facsímil del sudario de Oviedo, pero sí son algunos de los experimentos que a partir del 2006 empecé a hacer con improntas sobre tejidos en tela, intentando ver las facciones, calcándolas y ahora extendiéndolas sobre el plano. Ya sabemos que un rostro humano no es lógicamente desarrollable, pero en definitiva sí podemos ver esos desarrollos, calcular esas deformaciones, porque eso obedece un poco a las marcas, esa tela que hay ahí, incluso la que hay en el sudario, obedecen a experimentos hechos sobre el sudario de Oviedo. Y entonces es como un intento de querer cubrir de esta manera la cabeza. Bueno, de esas cosas hicimos varios ensayos, ¿no? Aquí lo veis, incluso como vemos la zona del pómulo derecho inflamada, la zona del mentón, y ahí sí que está el crucificado ya hasta policromado cuando hicimos eso. Bueno, eso simplemente era para ver que ya en este crucificado tiene que ver las cosas del sudario y que ya de alguna manera empezaba a poner en conjunto, empezábamos a poner una tela y otra tela, ¿no? Por la información complementaria que tiene la una sobre la otra. Y al mismo tiempo, pues la técnica que viene ahora es colocar las lesiones. Esto verdaderamente es lo más complicado. Si en muchos libros de la síndrome dicen que el hombre, el cadáver de la Sábana Santa fue fragelado con una especie de instrumento que parece que terminaba sus correas en una especie de mancuernita, que son los tasiles, la flagra romana. Se habla de 600 heridas, de 120 golpes. Usted imagina representar todo eso y dónde y cómo. Eso es muy complicado. Lo que empezamos a hacer es utilizar los facsímiles de la síndrome. Hicimos unos estarcidos sobre la síndrome, es decir, poniendo un papel vegetal, y parte de esos estarcidos en toda la zona que era frontal y dorsal los transferimos. La información lateral de la Sábana Santa no nos da imagen corporal, y eso no tiene una explicación todavía, pero es que al mismo tiempo tampoco tenemos heridas laterales. Y eso, pues verdaderamente tampoco tiene una explicación todavía plausible. Aunque sí puede ser que estuviera muy seca, o sí puede ser verdaderamente que la sábana no cubrió totalmente ese cadáver, no lo envolvió, sino simplemente descansó. Bueno, eso es otro problema, pero sí es verdad que yo tenía unas lagunas enormes de información. No sé cuántas heridas podían tener los brazos, cuántos golpes de flagelo podían haber caído en ellos. Los laterales de los muslos podían estar totalmente limpios, pero lo que sí es verdad que todo lo que era visible en la síndrome, yo lo quería estarcir sobre ese cuerpo de madera que ya tenía su preparación para recibir la policromía. Esto es una obra de imaginería que requiere una parte escultórica y una parte pictórica. Y aquí la parte pictórica tenía que ser enormemente creativa, innovadora y, por qué no decirlo, una aventura que no sabía yo dónde íbamos a acabar. Teníamos que hacer experimentos de todo tipo. Primero, experimentos para representar en la policromía un concepto. Policromía en relieve. Es que eso es un concepto que en imaginería el arte castellano y la escultura castellana sí que lo trata, pero por ejemplo en la escuela nuestra andaluza de imaginería poco. O sea, el relieve de gotas de sangre, relieve de las lesiones, la morfología de las lesiones, los bordes de las heridas. Esto es una cosa que se ha pasado por alto casi siempre, ¿no? Entonces eso había también que representarlo. No solamente eso, sino representar esa fidelidad con lo que se ve en la síndrome. Manejamos mucha información sobre eso. Ahí veis las fotografías estas de la espalda, cómo nos revela las formas incluso de cómo podían ser los impactos. Los que hayáis leído libros de estos, pues sabéis que hay una descripción de cómo eran los verdugos, uno más bajito, otro más alto. Yo en ese tema no he entrado muchas veces en profundidad, porque creo que muchas veces se deducen más cosas de las que a lo mejor se pueden llegar a deducir, pero en definitiva, muchas veces son especulaciones, pero en definitiva, lo que sí está claro es que esto tiene una forma determinada. En el momento en que yo hice el crucificado no sabíamos ni la forma, ahora ya casi la sabemos gracias a Petrusum y gracias a Alfonso Sánchez y a Antonio Gómez. Incluso tenemos una flagra, Petrusum le facilitó los datos, tanto Alfonso como Antonio, el trabajo que han hecho biomecánicos sobre la flagelación es extraordinario, igual que sobre la coronación de espinas. Yo en ese momento no manejaba esa información, pero sí es verdad que la forma del tasilo auténtico, según el hallazgo que se hizo en las ruinas de Herculano, el año 70 después de Cristo, pues evidentemente no dista mucho de las huellas que vemos en la Sábana Santa.
La flagelación, la coronación de espinas, pues era otro elemento que había que representar. Fijaros la cantidad de sangre que en las fotografías especiales de la Sábana Santa se deducen, y los estudios de estructura topográfica del rostro de la síndrome, la cantidad de deformaciones que existen, esa nariz desplazada hacia la izquierda, esa desviación del tabique nasal, esa inflamación tremenda del arco superciliar derecho, la forma del pómulo como está totalmente inflamada, como vemos ahí también uno de los ojos que prácticamente estaría cerrado. Bueno, pues todo eso lo conocemos muy bien, incluso conocemos formas de corona, o sea, hablamos del casco de espina. Todo eso lo quería yo incorporar en el Cristo. La que veis arriba es la fotografía de la que hay en Turín, en el Museo de la Sábana Santa, y la de abajo es una hecha con Sísifo, con el Sísifo Ujujúa, y bueno, que es un casco de espina trenzado sobre un casco romano. Lo hicimos con una idea que además me dio Alberto Villar, que no en vano a él se le deben muchas cosas del crucificado, aparte de su ilusión y el afán que puso por que se hiciera, sino también sus consejos, y en este caso, por ejemplo, hablando un día de cómo poder hacer un casco de espina, yo siempre invito a la gente que dicen, que creen que saben cómo es la corona de espina y que se creen que la pueden hacer, que la hagan, de verdad, con las manos, que la hagan, con espinas, de verdad, a ver cómo se hacen esas virguerías de corona. Entonces, si tenemos una plantilla, esa plantilla es un casco y allí tendría que haber en el cuerpo de guardia más de uno, es muy fácil ir poniendo las varetas de Sísifo, que hay que cortarlas en su momento para que sean maleables. No vale hacer una corona de Sísifo fuera de la época de Semana Santa, es imposible. Entonces podríamos hacer esto, y lo hicimos, y empezamos a cronometrarnos, hasta que llegamos a conseguir hacer uno en 20 minutos, porque esto no se puede llevar uno haciendo una corona. La de arriba que se ve del Museo de Turín, eso es un trabajo de varios días. A mí que me dejen de tontería, pero es un trabajo de varios días. Si eso fue un trabajo improvisado, a alguien se le ocurrió allí la feliz idea de coronarlo de espinas, pues la verdad, los estudios que Alfonso, y ya en aquella época él tenía esto hecho con el cráneo, yo le iba mandando fotos del crucificado, él me mandaba a mí fotos del cráneo con los experimentos de plastilina. La plastilina reproduce muy bien, igual que la silicona de balística, la forma de heridas causadas por un elemento punzante. Este cráneo con esa plastilina cubierto por espinas, y después los planos que sabemos anatómicos de una cabeza, que fijaros la irrigación que tiene de arteria, de red venosa, claro, la sangre que puede dar todo esto tiene que ser impresionante. Yo algunas veces cuando la gente me dice, pues tu Cristo es que tiene mucha sangre, yo le digo, bueno, pues tendría evidentemente mucha más, probablemente no habría casi ningún trozo de piel que no estuviera manchado. Aquí vemos ya el crucificado en los procesos de prueba, cómo estamos representando las lesiones, las heridas, la piel desollada. Todo esto evidentemente produce bastante grima, claro, esto es verdad que nos hiere la sensibilidad, cuando lo vemos nos produce a lo mejor rechazo, pero bueno, es que es así, la pasión es así. Yo creo que en este crucificado hay que resistir ver eso, porque él resistió todo eso por nosotros, y es Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, pues en definitiva ahí tenéis todo ese proceso. Y claro, uno de los elementos más importantes antes de empezar a policromar no solamente era ya haber resuelto el problema, que lo resolvimos con silicona, hicimos muchas pruebas con materiales de carga para poder ser acuestable, claro. Estas cosas las hacíamos sobre acetato, hacíamos las pruebas, tanto de la sangre como de los relieves de las heridas. Y una vez que se habían endurecido, cogíamos los acetatos y los doblábamos. Pues claro, estamos haciendo una imagen que no me pueden llamar dentro de un año o de dos y decirme, Miñarro, ven para acá, que todas las heridas y las gotas de sangre están cayéndose al suelo. No, es que eso no puede pasar. Yo siempre he utilizado procedimientos y técnicas de la tradición escultórica y pictórica de nuestra escuela, que es muy rica en eso, y siempre he basado en cosas que están muy experimentadas en el tiempo. Entonces, hacer esto con materiales que se me ocurran, porque sí, pues la verdad, me podría resolver el problema. Para un documental estaría muy bien, pero esto es un crucificado que nace con esperanza de futuro, y de mucho futuro. Entonces, las pruebas que más me interesaban eran cómo hacer la sangre. Porque ya Alfonso me hablaba de la viscosidad, del color en función del tipo de sangre que fuese a representar. No por diferenciar la sangre arterial de la sangre venosa, que eso me dijo él que era verdaderamente algo que no tenía por qué hacer. Pero sí para diferenciar lo que era una herida post-mortem de una herida que se producía vital. Y sí para diferenciar lo que podía ser una sangre cianótica de una que no lo era en un crucificado, en alguien que está muriendo por un proceso de falta de oxígeno y que entonces tiene que producir, además, aparte de que en el cuerpo también tenía que reproducir las huellas de todo lo que sucede, momentos incluso antes de la muerte, que ya la sangre empieza a caer hacia abajo, empiezan a formarse manchas o livideces, esas cambian lógicamente inmediatamente después de la muerte, se va produciendo un proceso de reblanquearse de toda la parte superior de los brazos, van perdiendo el color, hay una palidez en los brazos, se va enrojeciendo la piel del rostro,
un amoratamiento en la zona inferior, un tono casi terroso. Entonces todo esto, la sangre era importantísima. Y aquí pues la verdad es que una de las cosas fortuitas en esto, nos conocimos de esa manera, Antonio Petit Gancedo, que nos acompaña hoy aquí, como no podía ser de otra manera, pues fue una persona a la que le debo pues precisamente los experimentos directos que hicimos con sangre humana auténtica, para que yo comprendiera cómo se comportaba un coágulo, la diferencia que había entre ese coágulo, por ejemplo, según el tiempo que transcurría, el líquido donde frotan lo que es el suero, el color del suero, todo eso para poderlo representar de alguna manera era importante. Eso que veis ahí es sangre de verdad. Después yo intenté reproducirla ya con métodos pictóricos, y eso que veis ahí ya no es sangre de verdad. Eso ya es, fijaros lo que se ve, es lo que pone suero sanguíneo artificial, verdaderamente es que parece suero con hematíes, pues no lo es. Eso ya es una imitación de lo que ya habíamos visto físicamente como era. Y como veis, los diferentes colores de sangre, en función de que fuera una sangre cadavérica, de que sea una sangre con más oxigenación, con menos oxigenación, todo eso continuamente lo veía Alfonso Sánchez, gracias al WhatsApp, hay que decirlo también, que ya en aquel momento lo usábamos mucho, y el correo electrónico. Y también gracias a su información, porque él fue muy generoso y tuvo conmigo una confianza extraordinaria, compartiendo conmigo fotografías de cosas, de autopsias de todos los días. Sobre todo, durante un tiempo estuvo preparando fotografías que me pudieran interesar de ahorcados, de gente que entrasen con una herida, con una herida de muerte, pero por una puñalada, por un navajazo, algo de esto. Todas esas cosas, erosiones, laceraciones, a una persona le había atacado un oso, bueno, todas estas cosas era algo que me iba de alguna manera amueblando, chocando, impactando, y me iba preparando el conocimiento, me iba preparando también el sentimiento, ¿no? Esa mano que veis ahí es precisamente la del doctor Antonio Petit, y eso que veis ahí es una prueba de viscosidad de la sangre, pero sin sangre de verdad, ¿eh? Y eso tenía que endurecer para que en el crucificado se comportara muy bien. Él me trajo un aparatito que no era una jeringa, sino que es un aparatito que deposita microlitros y que se le puede decir la cantidad que tú quieres que deposite, y con eso yo iba poniendo gotas y iba jugando con la gravedad, y tenía que ir cambiando la imagen de posición para que la gravedad me ayudara. La verdad que esto, lo decía a Jorge, el trabajo que hay detrás de este crucificado es inmenso, ¿no? El proceso del rostro, voy a poner estas dos fotos, ahí veis cómo se va preparando las formas. Como yo digo, la base de todo color es una base de encaje, de tono, de livideces, de claroscuro, de frescores, y después ya todo eso, ya acompañado de las hemorragias nasales, del color final, de la pátina, pues vemos todo este proceso. Fijaros cómo había que ir trabajando prácticamente de una parte a otra parte del crucificado para ir haciendo, y como yo digo, haciendo poco a poco, porque no se podía llevar todo a la vez, porque teníamos que ir terminando cada cosa. Pues en principio la forma ya estaba, después el tono base, después del tono base las heridas, después las livideces, y después las transparencias, y después los fluidos. Todo esto a base de capas por capas hasta llegar a totalizar todo lo que es la escultura. Y si después entramos ya en detalle de todo esto, visto ya en la imagen terminada, pues lo que se intenta es de alguna manera matizar todo lo que se puede. Nosotros le llamamos a esto pátina, lo que decía Pacheco en el Tratado de la Pintura, dar oculta gravedad a los colores floridos para que no ofendan la vista. Pues evidentemente una imagen de esta con tanta sangre, por eso cuando le hacen foto con flash se lo cargan totalmente, porque todo eso que se persigue de dar oculta gravedad a los colores floridos, pues lógicamente desaparece, ¿no? Aquí vemos algunos detalles de esas escoriaciones, de esas erosiones, de esos golpes de la flagra, en algunos sitios más contusos, menos contusos. En la síndone hay una superposición. En la síndone, evidentemente, muchas veces queremos ver la sábana santa hasta el instrumento, pero con precisión, como si estuviéramos viendo, en vez de la sábana, estuviéramos viendo el cadáver. Ojalá lo tuviéramos, no lo tenemos. Demasiado se puede decir, simplemente de ver eso. Entonces, evidentemente, todo esto sí es una interpretación. En la síndone no está tan claro esto. Hay zonas que vemos casi que podemos coger un tasilo y superponerlo y la vemos muy nítida. Otras partes están menos nítidas. Sí es verdad que toda la nitidez parece que abunda más en la zona dorsal que en la zona frontal, donde parece que solo pesaba sobre el cuerpo la tela, mientras que en la zona dorsal parece que pesaba sobre la tela también el cuerpo, ¿no? Con un peso a lo mejor de unos 80 kilos, como se calcula. Ahí, lógicamente, están mucho más nítidos los perfiles de la flagelación. Aún así es complicado. Los clavos, pues fijaros, esos son los que hay en el Museo de Turín, de la Sábana Santa. Nosotros hicimos unos clavos de forja. Ahí veis el clavo del único crucificado que se conoce desde el punto de vista arqueológico, de Jonah Hunt,
que atravesaba los talones y que no se lo pudieron extraer, tuvieron que probablemente romper las piernas, yo no sé lo que tuvieron que hacer, el caso es que lo que se conserva es eso. Tenía que ser un clavo de los que llamados tablitum, que utilizaban los romanos para la construcción. Bueno, se fabricaron los clavos y siguiendo las indicaciones de la síndone, igual que en los pies, siguiendo las indicaciones de la síndone, se introdujeron por la zona metacarpiana. El punto de Destaux todavía se está en anatomía, hay que decir que no se sabe dónde está. El punto de Destaux solamente existe en las publicaciones de sindonología, y Destaux evidentemente sí que era un compañero de Barbe de la universidad, de donde él trabajaba, del hospital, sí que era un compañero de Barbe, y además fue uno de los primeros que hizo radiología de la mano. Entonces, parece ser que tuvo que ser Destaux el que le dijo a Barbe, existe el punto de Destaux, pero el caso es que yo, hablando con médicos, me dicen, mira, en la literatura médica el punto de Destaux, míratelo en cualquier libro de anatomía, ya verá cómo no viene. No viene, vienen muchos más puntos, porque entre los huesecillos que forman, los 8 huesos que forman el carpo, hay muchos espacios huecos, muchos huequecitos que se podrían utilizar. Por ejemplo, el doctor Palacio Carvajal encuentra 3 puntos, pero el punto de Destaux, él es precisamente traumatólogo y dice que eso no existe en los libros de anatomía, que solamente existe en las cosas que hablamos de la síndone, que lo dijo Barbe, y a Barbe se lo tuvo que decir probablemente Destaux, que era compañero suyo. Entonces nosotros introdujimos el clavo por donde veis. La verdad que en la síndone, cuando se dice, muchas veces se discute, ¿por dónde entra el clavo? No lo sabemos realmente porque solamente vemos la salida, no vemos la entrada. Entonces podría haber entrado con una oblicuidad y lo que estamos viendo es la salida. Y en los pies prácticamente no vemos nada. Podemos intuir la zona donde está y podemos ver incluso una salida en la planta del pie derecho. Y por ahí podemos intuir una salida, pero no sabemos la entrada exactamente. Pero bueno, en los pies lo pusimos. Bueno, ahí veis las hemorragias de los brazos, donde se puede representar las 2 direcciones del crucificado en la cruz, cuando respiraba y cuando caía. Están también basadas en la síndone, se han representado las 2 direcciones. Ya digo que todas estas cosas se han hecho de la manera más exacta que se puede hacer basado en la síndone, pero siempre con un potencial importante de interpretación, donde de alguna manera teníamos que completar una información que no existía. Ahí veis los pies. Ahí veis el subpedaneum. Bueno, el subpedaneum es un invento mío. El subpedaneum no se ve en la síndone. En la síndone lo que sí se ve es que hay una planta del pie derecho, que es la que estaba apoyada, y tuvo que estar apoyada en un plano porque está toda ensangrentada. Si ese plano era el patibulum, o sea, el estipe, entonces la flexión de la rodilla tendría que haber sido tremenda. Intentar apoyaros sobre una pared, levantar una pierna y apoyar la planta del pie en la pared. Veréis que vuestra rodilla se pone en un ángulo tremendo que si en la síndone el crucificado o el cadáver de la síndone fuera el crucificado, pues evidentemente para tener esa posición no sería la postura que vemos en la Sábana Santa, sería otra. Luego este hombre tuvo unas piernas extendidas, una más que otra. Uno de los pies quedó en posición equino, que le llama el doctor Palacio Carvajal, que es el pie izquierdo, que fue el que estuvo montado sobre el derecho, y evidentemente tuvo que haber un apoyo. Y ese apoyo yo lo interpreto como el subpedáneo. Ahí ya no está apoyado porque ha resbalado, ya está cadáver, y entonces cae. Durante el tiempo que este hombre pudo respirar, pudo hablar, según dicen los evangelios, de Jesús de Nazaret, hasta 7 palabras y alguna vez hasta con voz clara, una persona que llega herida con una flagelación brutal y es crucificado, si no tiene un punto de apoyo, no puede prácticamente decir nada. Entonces, bueno, yo lo he representado en el Cristo, he representado ese punto de apoyo, he representado la lanzada, como veis, con esta forma oval, que es muy compatible con una lancia romana, y que si ahí abajo veis la fotografía de una persona que simplemente pues se la han cargado por una puñalada, y ahí veis cómo la forma de la herida post-mortem, pues una herida post-mortem pues exactamente igual y coincidente con la herida de la síndone. Entonces, eso es un detalle que lo vemos incluso en los crucificados del transición gótico-renacimiento, en algunos, pero no en todos, y la mayoría de los del barroco, pues simplemente es un labio cerrado, el que estamos viendo, que no corresponde a una herida post-mortem. Y después de esa herida post-mortem, lo que sale es una masa sanguínea donde ya se ha de alguna manera separado lo que es la parte, se puede decir, material del tejido sanguíneo del líquido donde flotan los glóbulos rojos, y entonces se forman esos chorros que caen, que pudieron ser perfectamente descritos como el agua que ve San Juan. También pudo haber líquido pleural, y todo eso es un derrame enorme que tuvo que acompañar incluso un recorrido amplio hasta llegar a chorrear por las piernas del crucificado. Y aquí lo vemos ya en la cruz, en esta posición que es llamativa,
porque no estamos acostumbrados tampoco a ver esta posición en los crucificados ya muertos en la cruz, sino que estamos viendo a alguien que está totalmente hundido sobre la cruz, con la espalda totalmente pegada, y que la cabeza no cuelga tanto, porque es imposible cuando tenemos los brazos extendidos hacia arriba en ese ángulo. Precisamente la extensión de la zona escapular nos impide que la cabeza haga esto. Cualquiera de ustedes intenta hacer esto, y lo hacéis perfectamente, ahora hacerlo con los brazos arriba, y si os colgáis de algo, intentad hacerlo, veréis lo que pasa. No pasa. La cabeza se queda metida en el hueco supraclavicular, y prácticamente el cuello desaparece en longitud. Y lo que sí es posible es que se inclinara ligeramente hacia la derecha, como se representa aquí, y ligeramente hacia adelante, y eso es compatible con lo que se deduce del sudario de Oviedo, cuando vemos cómo los fluidos de la primera efusión que sale por la zona bucal y nasal, pues obedece lógicamente a la gravedad, como cualquier fluido, y nos da de alguna manera y nos marca el eje del rostro y la inclinación que podía tener esa cabeza. Aquí lo vemos incluso en el perfil, es mucho más elocuente esto de que hablamos, ese descolgamiento, esa hiperextensión de los brazos. Y el Titulus Crucis, pues bueno, los que hayáis escuchado a Michael Hesemann, que creo que los que estuvisteis en la última convención en Madrid, pues nos dio una ponencia muy interesante sobre el Titulus Crucis, se ha querido pues seguir las pautas de los estudios de reconstrucción, tantos que se hicieron en el 19 como precisamente los que aporta Michael Hesemann, y de hecho él me pasó a mí un Titulus Crucis, un INRI, que se lo habían reproducido, creo que se lo hicieron en Estados Unidos, en madera, esgrafiado y tal. Y basándonos en ese, pues hicimos del crucificado, no le hemos respetado las medidas, porque queríamos hacer algo que se viera mejor en una imagen procesional, es un poquito mayor simplemente, pero que sí se ha seguido esa cuestión del texto escrito al revés, que es lo curioso en el latín y en el griego, que lo vemos en esa imagen. La cruz es una cruz mixta, es una cruz que es poligonal y redonda al mismo tiempo, eso tampoco es muy visto. A mí estuve hablando con Michael Hesemann y él me dijo que evidentemente el estipe debía de haber sido redondo porque él ha visto perfectamente el orificio de la sacristía, de la iglesia de la Santa Cruz de la Santa Cruz de la crucifixión y del Santo Entierro en Jerusalén, y dice que el orificio que hay allí es redondo, con unas cuñas de madera de caliza hecha, y que es más fácil clavar en el suelo un palo redondo que un palo cuadrado, evidentemente. Sin embargo, el patíbulum podría ser poligonal, porque de hecho en la Santa Croce de Jerusalén se conserva, dicen que el patíbulum del buen ladrón llevaba allí por Santa Elena, pero en definitiva esta cruz se hizo de esa manera, el estipe estaba puesto en su sitio, la cruz se lleva hacia arriba. Y aquí vemos, pues, con esta imagen ya la última que pondría de esta escultura, que yo creo que lo que necesitamos para complementar todo esto es verla en directo. Allí ya, si queréis alguna pregunta, alguna aclaración o algún detalle más, bien. Simplemente yo creo que también cuando os pongáis delante de él, de alguna manera tenéis que quitaros mucho peso de cultura. Y como una frase que yo le he oído a mi amigo Guillermo decía algunas veces, tenéis que poner el cerebro en zapatillas cuando os acerquéis a este crucificado e intentar verlo sin toda la influencia que tenemos de los esquemas de crucificados, de los esquemas que se han hecho de alguna manera de la representación de Cristo a través del arte, que siempre han sido bastante más suaves de lo que vamos a ver mañana, ¿no? Como podéis ver en estas imágenes. Muchas gracias.